Muy bien. Solo para dar un breve repaso, ¿alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Pues eh, cuando creemos que Dios no contesta Ujú. nuestras necesidades, no quiere decir que Él no esté presente, sino que pues Él está preparando algo, ¿no? Ujú. En lo que le pidamos, en lo que necesitemos. No precisamente lo que necesitemos, sino Ujú. prepara ciertas circunstancias que nos van a hacer llegar lo que le pedimos, no conforme a nosotros queramos, sino conforme a lo que que nos da. Muy bien, decíamos, Dios también actúa en el área de lo que es el silencio, ¿verdad? Sí, queremos todo que Dios nos responda como queramos, cuando queramos, y no, Dios también trabaja en ese silencio. ¿Qué atributo moral estamos viendo? La providencia de Dios. Y si se dan cuenta, pues es algo extenso y seguirá siendo algo extenso. Vamos a tratar de ser lo más, eh, ¿cómo decirlo? Más amplios para podamos, porque estamos conociendo a nuestro Dios, ¿sí? No es por meter paja, no es por extender las clases, sino simplemente porque es parte de nuestro Dios. Y si no lo conocemos de esa forma, muchas veces no vamos a saber, como decíamos, es que nos sentimos solos, es que sentimos que Dios no nos contesta. Ah, bueno, es que Dios también trabaja desde el silencio. ¿Sí me explico? Bueno, ese fue el inciso D. Ahora ahí en su página, si la refrescan, les va a aparecer el inciso E. Sí, igual se van al punto número 5 y ahí sí con su dedito van a tener que hacerle hacia arriba hasta llegar al punto, al inciso E. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Sí? ¿Sí les apareció el inciso E? ¿Sí? Muy bien. Igual cada semana hacemos una actualización de nuestra página de escuela dominical, entonces tenemos que refrescar nuestra página. Muy bien. Ahí en el inciso E, el título es el siguiente, es Jesús nos mostró que Dios se acerca al sufrimiento y no se aleja. Esto, ¿por qué lo vamos a ver? Porque la semana pasada que vimos que Dios está como que en el silencio, así como es que Dios, a veces se dice, es que Dios, pues es que si supieras lo que yo siento, si supieras lo que mi desesperación, si supieras lo que yo estoy sufriendo, pero claro, como tú eres Dios y estás allí sentadito en tu trono, pues claro, no sientes lo que yo siento, ¿verdad? ¿Sí me explico? Tristemente muchas veces pensamos de esa forma, ¿sí? Inclusive que veíamos la semana pasada, ¿qué pasó con el mismo Señor Jesucristo en la cruz? Ese silencio de Dios, pero ¿Hubo respuesta? No, o sea, Dios en su justicia estaba poniendo todos los pecados de todos nosotros sobre Jesucristo. Y fue en el momento en que Jesucristo sintió soledad. Ni en el cielo sintió soledad, ni siendo hombre sintió soledad. Hasta ese momento sintió soledad por cargar el pecado de ustedes, los míos y de toda la humanidad. Sintió esa soledad. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el pecado? Hay una separación entre Dios y el hombre. ¿Sí me explico? Por eso su clamor de, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ya el Señor Dios estaba cargando todos los pecados sobre el Señor Jesucristo. Él clamó y hubo un total silencio. No hubo respuesta de parte del Padre. ¿Sí? De hecho, si recordamos cuando leemos los evangelios, y ora Jesús, de repente hay una frase donde dice, Señor, te pido y todo, y dice, y yo sé que siempre me escuchas, pero lo menciono así abiertamente para que los demás escuchen que yo estoy hablando contigo. Bueno, hay más o menos lo parafraseé, pero sí recuerdan ese texto. ¿Sí? Entonces, realmente Dios, Jesús estaba acostumbrado siempre a tener esa intimidad con Dios. Bueno, en el punto E, y muy bien el resumen que dio el hermano, este,
dice, si alguna vez ha existido una duda sobre cómo responde Dios ante el dolor humano, esa duda queda respondida de manera definitiva en la persona de Jesucristo. En él no vemos a un Dios distante que observa el sufrimiento desde lo alto, sino a un Dios que entra en la historia, que camina entre el dolor, que toca las heridas y que se deja afectar por la fragilidad humana. Jesús no explicó el sufrimiento desde lejos, Jesús lo vivió. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El Dios que tenemos no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca. Los evangelios nos presentan a un Cristo que no evitó los lugares incómodos. Se acercó a los enfermos, tocó a los leprosos, miró a los rechazados, se sentó con los quebrantados y lloró con quienes estaban de luto. Su manera de actuar revela el corazón de Dios. Dios no huye del dolor humano, lo enfrenta con amor. Cuando Jesús ve el sufrimiento, no responde primero con discursos, sino con presencia. El Evangelio registra este acto ante la muerte de Lázaro. Vamos a Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 35. ¿Qué dice? ¿Ya estamos ahí? Dice, y entonces Jesús lloró. ¿Sí? No sé si han visto, cuando vimos el tema en la escuela dominical de cómo leer e interpretar la Biblia, tomábamos como ejemplo este pasaje, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Lo que era que sacar los textos fuera de contexto. Bueno, esa vez explicábamos lo siguiente. Si yo leo este pasaje, inclusive una vez un predicador decía lo siguiente, así de una forma romántica. Y el pasaje más pequeño de la Biblia dice, y Jesús lloró, ¿sí? Y de repente empieza a decir, y Jesús llora porque eres pecador. Y Jesús llora porque eres un ladrón. Y Jesús llora porque eres esto. Y Jesús llora porque eres aquello. Y Jesús llora porque eres aquello. Y Jesús llora porque eres aquello. Pregunta, ¿estaba haciendo una correcta interpretación? No, ¿verdad? ¿Por qué estaba llorando Jesús? Por la muerte de Lázaro. Entonces, toda esa predicación que hizo esa persona referente a que, basándose en que Jesús lloró por todo eso, ¿tendrá validez sustento bíblico? Pues no, ¿sí? Y muchas personas interpretan textos sacándolos completamente fuera de su contexto para hacer, como dicen, su pretexto, ¿sí? Entonces, es algo muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el caso de Jesús? ¿Sí? Jesús, ¿qué dice? Lloró. Y lloró porque su discípulo amado, uno de sus discípulos amados, refiriéndose a Lázaro, había muerto. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí referente a Jesús? Un Jesús que dice, sí, se murió. Chin, ni modo, ¿verdad? ¿Vemos un Jesús así? Vemos un Jesús condoliéndose, un Jesús que sí sentía, ¿sí? Entonces, y quiero resaltar esto, y aunque sean pasajes muy sencillos, quiero resaltar esa humanidad y ese sentir de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Ya hemos visto bastantes textos, bastante parte de la Biblia, cómo vemos que Dios siempre está ahí, nos protege, nos guarda, nos comprende, nos escucha, a veces guarda silencio, pero sigue trabajando, ¿sí? Y ahora vemos este texto en donde vemos que Él en carne, en su propio cuerpo, siendo hombre, se acercó y se condolió porque había muerto alguien que él estimaba.
¿Sí me explico? Entonces, no vemos a un Dios ausente, no vemos a un Dios que muchas veces dicen ese Dios ahí está en sus nubecitas, ahí en los aires, ahí afuera del espacio, gobernando al mundo así de una forma como dictador, como con su gran soberanía, su coronota y todo, ahí nada más mandando, haciendo y deshaciendo para que nosotros, no. Él se hizo hombre para podernos, de cierta forma, mostrar, ¿sí? Cómo aún siendo hombre uno puede vivir en santidad. Y no solamente también eso, sino para podernos comprender de cierta forma, porque tendríamos nosotros pretexto de decir, ay sí, pero pues, fue Jesús, ah sí, pero pues era Dios. No, estaba en la misma circunstancia de vida que nosotros en la actualidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Seguimos adelante en nuestra página. Este llanto no fue debilidad, sino revelación. Dios llora con los que lloran. En Jesús comprendemos que el sufrimiento no espanta a Dios. Al contrario, lo atrae. Él se deja tocar por la angustia ajena, se conmueve, se estremece. El Evangelio afirma que Jesús tuvo compasión. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo 9:35 al 38. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas que está de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo que compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Qué pasó con Jesús? Dice que vio a la multitud y que tuvo compasión por ellos porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Prácticamente, podemos decir, casi como en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, el mundo siempre alejado de Dios siempre va a tener problemas complicados. Siempre el hombre lejos de Dios, el hombre siempre va a tener el buen tino de hacerse la vida difícil. Pero lamentablemente, mientras que el hombre no entienda, no se quiera acercar a Dios, a pesar de que Dios lo vea con compasión, a pesar de que Dios vea que el mundo esté confundido, si las personas no les interesa acercarse a Dios, el mundo seguirá como ovejas sin pastor. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, vemos ahí otra vez a un Jesús que realmente sentía compasión por las situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si recordamos otra vez el caso de Job, tal vez ahí no lo menciona en específico, pero si recuerdan cuando le dijo Dios a Satanás, dice, en vano me hiciste que le hiciera todo este mal a mi siervo Job. Si recuerdan ese pasaje. Entonces, de cierta forma, Dios se da cuenta de que las personas sufren, las personas pasan por dificultades y también Él lo siente. ¿Sí me explico? No, lo que quiero resaltar es, no veamos a un Dios distante, no veamos a un Dios que no siente, veamos a un Dios que siempre está ahí y sí siente, sí se compadece de nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? Seguimos adelante.
La encarnación misma es la mayor prueba de que Dios no se aleja del sufrimiento. El apóstol Juan declara, vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, y de hecho prácticamente todos estos pasajes que estaremos mencionando, yo los estoy abordando desde el punto de vista de que Dios no está lejos, pero todos estos pasajes también nos sirven para demostrar la humanidad de Jesús, porque muchos podrían pensar es que Dios nada más es Dios y Jesús nunca fue hombre. ¿Sí me explico? Dios nos hizo hombre y todos estos pasajes nos están mostrando también referente a que Dios se hizo hombre y como hombre sintió lo mismo que cualquier hombre. ¿Sí? Juan capítulo 1, ya estamos ahí, versículo 14, dice lo siguiente. Entonces, la palabra se hizo hombre. ¿A quién se refiere con la palabra? A Jesús. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de ¿qué? De amor inagotable y fidelidad. ¿Sí recordamos qué es la fidelidad? Ese compromiso sí, compromiso, pero compromiso nada más a completar. De tener un compromiso de poder hacer todas las cosas que estén en mis manos para tener esa correcta relación. ¿Sí me explico? Entonces, podemos juntar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como venía Jesús haciéndose hombre y la palabra se hizo carne, y dice, y vino lleno ¿qué? De ese amor, de ese no amor emocional, no amor sentimiento, ya hemos visto ese tema del amor, dice, inagotable y fidelidad, porque venía con ese compromiso de que nosotros pudiésemos tener esa correcta relación con Dios. ¿Sí me explico? Y después dice, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, ¿qué podemos ver? Dios no se limitó a enviar ayuda, vino Él mismo, asumió la vulnerabilidad del cuerpo al cansancio, el hambre, el rechazo, la traición y el dolor físico. Esto significa que Dios no solo entiende el sufrimiento desde el conocimiento divino, sino que lo conoce desde la experiencia humana. Jesús también nos mostró que Dios se acerca al sufrimiento incluso cuando éste parece injusto o incomprensible. Él mismo fue inocente y aún así sufrió. ¿Sí? Fue acusado falsamente, abandonado por sus amigos y ejecutado como un criminal. En la cruz, Jesús no escapó del dolor, lo enfrentó hasta el final y la escritura afirma que él fue vamos a Isaías 53. Isaías 53 del versículo 3 en adelante. Ya estamos ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente. Fue despreciado y rechazado. Ahora, este profeta en el capítulo 53 está hablando de todas las cosas que iba a pasar a Jesucristo casi 800 años después. Antes de Cristo, el profeta Isaías profetizó toda esta situación. ¿Sí? Entonces dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros
pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y así pudiéramos leer todo el capítulo 53 de Isaías y habla acerca de toda la crucifixión de Jesucristo. Entonces, Dios, fíjense, Dios en carne propia sufrió la traición, sufrió el desprecio. Como dice aquí, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Cuando mucha gente veía a Jesucristo ahí en la cruz, se burlaba, ¿sí? Lo despreciaba. De hecho, que decía que mientras que iba ahí cargando la cruz, muchos le escupían, le pegaban, inclusive entre los soldados, cuando le taparon sus ojos, le pegaban y decían, a ver, adivina quién fue, a ver, adivina quién te pegó, ¿sí? Lo maltrataron, él lo vivió en carne propia. Podemos ver cómo aquí en Isaías nos muestra a este Dios que siempre, que sí nos puede entender. No podemos decir, es que Señor, es que tú no me entiendes, es que en mi trabajo, en mi escuela, me hacen esto, es que mira cómo hablan mal de mí, es que mira, me siento solo, es que mira, o me han golpeado, y me duele mucho. Bueno, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Le han golpeado? ¿Han hablado mal de él? Sí. ¿Lo traicionaron? Sí. ¿Lo maltrataron? Sí. Entonces, el Señor Jesucristo vivió todo eso en carne propia. No podemos imaginarnos, no podemos entender a un Dios distante. ¿Sí me explico? No podemos imaginarnos a un Dios que no le interesa nuestras situaciones. ¿Sí? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien, está muy fácil, ¿no? Seguimos en la página. Dice lo siguiente. Este pasaje profético revela que el sufrimiento no fue un accidente en la vida de Jesús, sino parte de su misión redentora. Al sufrir, Jesús no solo compartió nuestra condición, la transformó. Su dolor no fue estéril. A través de él, Dios obró salvación, reconciliación y esperanza. Algo antes de pasar a la siguiente, en el mismo Isaías 53, espero que no lo hayan perdido, cuando dice aquí que transformó y hubo un fruto, dice en el mismo Isaías 53, dice a partir del versículo 10, ¿ya estamos ahí? Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Se dan cuenta? El mismo Señor Jesucristo, al ver que, este se arrepintió, este se arrepintió, este se arrepintió, este se arrepintió, y todos ellos que se han arrepentido han confiado en el sacrificio que yo hice en la cruz. Este también confió en el sacrificio que hice en la cruz. Entonces, como dice aquí, él habrá dicho, valió la pena. ¿Me explico? Valió la pena sufrir y morir por tal persona. Valió la pena sufrir y morir por tal persona. ¿Sí? Para Jesús va a valer la pena el hecho de que nosotros confiemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Bien, la carta a los Hebreos nos recuerda que no tenemos un Salvador distante, sino uno que nos comprende profundamente. Vamos a Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al 16, ya estamos ahí,
dice lo siguiente: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de su gracia, de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitemos. ¿Qué nos está diciendo Hebreos? Nos está diciendo Hebreos que Jesucristo no nos entiende cuando somos o tentados o estamos en alguna prueba o en alguna circunstancia difícil. No, Él nos comprende. Y como dice aquí otra vez, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. No podemos decir, ay, es que pues era Dios. No, pero recordemos que Él se despojó a sí mismo para poder ser hombre. Igual, cuando vemos Mateo capítulo 4, cuando viene Satanás y tenta a Jesús, ¿a quién está tentando Jesús? ¿A Dios o al hombre? Al hombre, porque Él mismo se ha limitado. ¿Sí me explico? Él mismo quiso no ser por esos momentos, ser Dios y ser completamente hombre para podernos comprender de una forma práctica y no nada más teórica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Poderlo entender desde ahora sí que en carne propia, el dolor, el hambre, el sufrimiento, la angustia, todo lo que hemos visto y como dice ahí, pero lo importante es que nunca pecó, ¿sí? Y como lo hemos visto con quienes estamos llevando el discipulado, ¿cuál es el propósito? Es que vivir siempre, ¿qué? En santidad. Tenemos que vivir en santidad. ¿Y podemos vivir en santidad? Sí, podemos y estamos obligados a vivir en santidad. Él lo hizo. ¿Sí? Y como dice aquí, toda situación que nosotros podamos estar vivir, por eso dice a final del versículo 14, este sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, dice, aferrémonos a lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Creemos en un Dios distante? Creemos en un Dios que está con nosotros. Creemos en un Dios que se compadece de nosotros. Creemos en un Dios que entiende lo que nosotros vivimos. Creemos en un Dios que realmente sí entiende lo que nosotros estamos sintiendo. Por eso es que dice, ya hasta el final del versículo 16, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de su gracia, de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Sí me explico? Entonces, no tenemos a un Dios distante, no tenemos a un Cristo distante, tenemos a un Dios que siempre se va a compadecer de todas nuestras situaciones y que en el momento, por eso dice, aferrémonos a lo que creemos, porque cuando nos acerquemos al trono de su gracia, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Me explico? Entonces, no pensemos, y otra vez, quiero eso que quitemos de nuestra mente y siempre lo recordemos, Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo. Y no quiero decir, digan conmigo, Dios siempre está conmigo. No, sino entendamos, Dios siempre está con nosotros. Quienes hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo llega a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a ir Dios de nosotros? Jamás. Jamás. Solamente hay que recordarlo constantemente que Dios siempre está
con nosotros. Es más, ni piensen, Dios no está con ustedes. Dios mora en ustedes. Y como mora en ustedes, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Sí me explico? Bueno, perdón por la otra pastilla. Bien. Dice más adelante. Esto significa que cuando sufrimos, no oramos a un Dios que no entiende, sino a uno que ha estado allí. Jesús también mostró que la cercanía de Dios en el sufrimiento no siempre implica la eliminación inmediata del dolor, pero sí una presencia fiel que sostiene. En el Getsemaní, Jesús experimentó angustia profunda, oró, lloró y pidió alivio. Aunque el miedo a sufrir no fue quitado, el Padre no lo abandonó. El Evangelio de Lucas nos relata que un ángel lo fortaleció en medio de su agonía. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22, del 39 al 45. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Sí? ¿Qué más dice Lucas referente a ello? No, nada más, no dice eso. Pero en ese momento, ¿cómo se sentía Jesús? Angustiado, ¿verdad? Triste. ¿Sabía lo que él iba a pasar? Sí. De hecho, acabamos de leer Isaías 53. Todo lo que estaba en Isaías 53, Jesús ya lo sabía y ya sabía lo que iba a sufrir. Ya sabía cómo iba a terminar, ¿sí? Y aún así en esa angustia como hombre dijo: si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. Y la respuesta es: ¿y Dios quitó esa copa de sufrimiento de Jesús? No, era necesario, ¿verdad? Sí. Y así habrá a lo mejor ciertas, ciertas situaciones en nuestra vida que necesitaríamos sufrir, ¿sí? Pero son necesarias sufrirlas por un bien mayor, ¿sí me explico? Así como leímos en Isaías 53, que cuando el Señor vea, va a ver qué, y va a ver que valió la pena el haber muerto por los pecados de muchos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando realmente hemos tomado la decisión, como dice ahí en Deuteronomio 30, lo acabamos de leer, tomar esa decisión de, ¿cómo? Ay, se me fue ahorita. Comprometernos firmemente con nuestro Señor, nuestro Dios, esa es la clave de nuestra vida. Y cuando nos comprometemos firmemente con el Señor, nuestro Dios, entendiendo que esa es la clave de nuestra vida, todo lo entenderemos, todo lo apreciaremos desde el punto de vista de Dios. Entenderemos, y como dice aquí, entenderemos que las cosas que Dios hace en nuestra vida tienen un propósito y que Dios en su misericordia, en el que providencia, Él maneja absolutamente todas las cosas, que no nos dejará solos como lo vimos aquí. Y aún así, cuando Jesús se sintió de esa forma, dice que vino un ángel, entonces apareció un ángel del cielo
y lo fortaleció. ¿De qué forma? La Biblia no lo dice, pero Dios de cierta forma le hizo sentir su presencia todavía ahí. Bien. Esta escena revela una verdad esencial de la providencia. Aunque Dios puede permitir el sufrimiento, nunca retira su apoyo. La cruz que parecía el mayor fracaso se convirtió en el mayor acto de amor. Allí donde parecía que Dios estaba más lejos, en realidad estaba más cerca que nunca, obrando la redención del mundo. Por eso, el sufrimiento del creyente nunca es un lugar donde Dios esté ausente, es un lugar donde Él ya ha estado primero. Jesús resucitado es la confirmación final de que el sufrimiento no tiene la última palabra. Su victoria no niega el dolor, pero la trasciende. La resurrección nos enseña que Dios se acerca al sufrimiento no solo para acompañarlo, sino para vencerlo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 29 al 33. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que veniste de Dios. ¿Y quién contesta? ¿Por fin creen? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Pregunta, ¿el Señor Jesucristo está prometiendo que vamos a tener una vida color de rosa? ¿Que no vamos a tener problemas? ¿Que vamos a ser los famosos caime bien a todos? ¿Que somos monedita de oro para caerle bien a todos y que todos, ay, sí, él es cristiano, pase usted primero, pase? Que cuando vayamos en el metro, ay, él es cristiano, ábranse todos porque va a pasar el cristiano, ¿verdad? ¿Así Dios prometió que íbamos a tener una vida de esa forma? No, ¿verdad? Sí, Él mismo dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero dice, pero anímense. O sea, aún así en la tristeza dice, anímense, porque yo he vencido al mundo. Y si alguna vez nos podemos sentir solos, si alguna vez nos podemos sentir rechazados, Él mismo dice, inclusive Él dice al final del versículo 31, 32, pero dice, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y dice, y me dejarán solo. Él ya sabía que sus discípulos, los más cercanos, lo iban a dejar solo. Pedro iba a hacer lo que iba a hacer. Judas iba a hacer lo que iba a hacer. ¿Sí? Pero aún así, el Señor Jesucristo no los trató mal. Ya sabía que lo iban a traicionar, ya sabía que lo iban a abandonar y aún así Dios en su amor, en su paciencia, esta paciencia que es parte del amor, tuvo paciencia con ellos, entendía sus debilidades, sabían que lo iban a dejar, ¿sí? Y aún así, Él dijo, sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, nosotros tendríamos motivo para decir, ay, estoy solo, ay, me siento solo, es que ay, ya no tengo a nadie, no,
nadie me quiere, todos me desprecian, nadie me quiere hablar, no tengo amigos, no tengo amigas, en el trabajo siempre ando allí solo, ¿y Dios? ¿Y Dios dónde está? ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que Dios es una realidad en nuestra vida, créanme que la forma de pensar en nuestra vida cambiará. Y no es porque seamos orgullosos, sino porque realmente entenderemos que Dios está en nuestra vida. ¿Me explico? Y no podemos sentirnos solos, tanto que el mismo Señor dijo, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué veíamos en Hebreos? Nosotros podemos acercarnos a Él y poderle pedir lo que nosotros necesitemos en el momento en que nosotros lo necesitemos, referente a una prueba, una angustia, algún temor que sintamos. ¿Sí me explico? Entonces, Dios está ahí presente. Jesús lo vivió, Jesús lo sintió en carne propia, y si Él lo vivió y lo sintió en carne propia, Él sí nos puede entender. ¿Sí? Si nos sentimos solos, bueno, Él también se sintió solo. Si nos sentimos traicionados y rechazados, Él también se sintió traicionado y rechazado. ¿Sí? Si nos sentimos angustiados, Él también se sintió angustiado. Él nos entiende. Y como dijo Hebreos, por cuanto Él vivió todo eso, pero sin pecado, nosotros podemos acercarnos a Él para poderle pedir ayuda en ese momento. Así, en Jesucristo, la providencia de Dios se vuelve tangible, cercana y profundamente humana. Cuando sufrimos, no caminamos solos, caminamos tras las huellas de un Salvador que ya atravesó el dolor. No nos comprende sin reservas y que no nos acompaña con un amor que no se retrae, no se esconde y no se aleja. En Jesús, Dios nos mostró que el sufrimiento no es un territorio prohibido para Él, sino un lugar donde su amor se manifiesta con mayor claridad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces, ¿tenemos motivos para sentirnos solos? ¿No? Dijo amén más. ¿No? ¿Tenemos motivo para decir, Dios me ha abandonado? No, en lo absoluto. ¿Sí? Bien, vamos a orar para terminar. ¿Sí?